Estados Unidos acaba de retirarle la visa al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy hubo múltiples reacciones a la revocación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán. Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, confirmó la cancelación este jueves mediante una carta pública dirigida al presidente Donald Trump, y horas después la presidenta Claudia Sheinbaum salió a acusar a Washington de interferir en la política mexicana. En su conferencia matutina de este viernes, la mandataria fue directa. Dijo que esta cancelación de visas a personas políticamente expuestas tiene, en sus palabras, un sentido esencialmente político, y cuestionó por qué Estados Unidos no aplica el mismo criterio a todos los países por igual. López Beltrán, por su parte, aseguró en su carta que no existe ninguna prueba en su contra, ni un solo indicio de un acto ilegal o inmoral, y responsabilizó directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de haber ordenado la medida. Pero esto no es un caso aislado. Según una investigación de la agencia Reuters, el gobierno estadounidense ha retirado la visa a por lo menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, la mayoría del partido gobernante Morena, dentro de una ofensiva más amplia contra los cárteles del narcotráfico y sus presuntos aliados políticos. Hasta ahora, solo un puñado de esos casos se había confirmado públicamente. El de Andy López Beltrán es por mucho el de mayor peso, porque toca directamente al círculo familiar del expresidente. Y esta vez no hay forma de mantenerlo en silencio. Porque la carta no se quedó en una queja privada. López Beltrán la publicó en sus redes sociales, fechada el 13 de agosto en Teapa, Tabasco, y en ella calificó la decisión como política, propagandística y textualmente al estilo hitleriano. Llamó a Landau el quita visa y acusó a varios funcionarios estadounidenses de actuar como jefes de pandillas dedicados a espiar y acosar a otros gobiernos. Le preguntó directamente a Trump si estaba enterado de la decisión y le advirtió que, de ser así, eso mostraría a un mandatario distinto al que su padre conoció en el primer gobierno republicano. La Embajada de Estados Unidos en México respondió con una frase corta y calculada. Los registros de visas son confidenciales conforme a la ley estadounidense, así que no pueden discutir casos individuales. Ninguna confirmación, ninguna negación. Silencio institucional. Ese silencio es, en realidad, parte del patrón, porque bajo la ley de Estados Unidos, el gobierno no está obligado a justificar públicamente por qué retira una visa. El umbral para hacerlo es mucho más bajo que el necesario para imponer una sanción formal o abrir un proceso judicial. Basta con que un funcionario considere que existe una actividad contraria al interés nacional, ya sea narcotráfico, corrupción o vínculos con el crimen organizado, para que el documento quede cancelado sin explicación pública. Y eso es exactamente lo que ha venido ocurriendo desde el año pasado, a una escala que ni siquiera los propios diplomáticos esperaban. Fue Reuters quien destapó la dimensión real del asunto. De acuerdo con fuentes mexicanas consultadas por la agencia, más de 50 miembros de Morena han perdido su visa estadounidense, junto con decenas de funcionarios de otros partidos. 3 extitulares de la Embajada de Estados Unidos en México coincidieron en algo revelador. Administraciones anteriores también cancelaban visas de forma selectiva, pero nunca a esta escala. Uno de ellos, quien fue embajador entre 2011 y 2015, lo resumió diciendo que el gobierno de Trump está explorando formas nuevas de presionar a México. Detrás de esa ofensiva hay un mecanismo concreto dentro de la propia Casa Blanca. Según reportó Univisión citando a ProPublica, la revisión de funcionarios y políticos mexicanos con presuntos vínculos al narcotráfico partió de un grupo de trabajo encabezado por el subjefe de gabinete, Stephen Miller, y por un asesor adjunto de Seguridad Nacional. Ese grupo cruza información con la designación, ya vigente desde el arranque de este gobierno, de 8 cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras. Esa etiqueta no es solo simbólica. Al tratarse legalmente como terrorismo, la inteligencia recopilada por agencias como la DEA gana mucho más peso a la hora de decidir quién entra o no entra a territorio estadounidense, incluso sin que exista una acusación formal ante un tribunal. Hasta ese momento, solo 4 políticos habían reconocido públicamente la pérdida de su documento. Uno de los casos más sonados fue el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien negó categóricamente cualquier vínculo con el crimen organizado. Otro caso, más reciente, fue el del diputado tamaulipeco Mario López, conocido como La Borrega, quien habría permanecido detenido varias horas en un cruce fronterizo antes de que trascendiera la cancelación de su visa. Su oficina desmintió la detención, pero nunca aclaró del todo el estatus del documento.
Entonces esto ya no es un caso, es una lista que sigue creciendo. Y el nombre de López Beltrán acaba de subir hasta el primer lugar de esa lista. Si quieres seguir de cerca cómo evoluciona esta tensión entre México y Estados Unidos, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué opinas de todo esto. Seguimos. Sheinbaum no se limitó a hablar del caso específico de López Beltrán, fue más allá y planteó una pregunta incómoda para buena parte de la clase política mexicana. ¿Por qué algunos actores locales buscan que Estados Unidos intervenga en asuntos que deberían resolverse dentro de México? Mencionó, sin necesidad de dar más contexto, que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, conocido como Alito, ha pedido en el pasado que Washington retire visas a consejeros del Instituto Nacional Electoral por declaraciones que no le gustaron. Para la presidenta, ese tipo de gestiones representan justo lo que ella califica como una forma de arrodillarse ante otro país. La respuesta de Alito Moreno no se hizo esperar. A través de sus redes, le respondió a López Beltrán con una frase directa, que dejara de esconderse detrás del apellido de su padre. La confrontación entre el oficialismo y la oposición, que ya venía tensa por el proceso electoral de 2027, encontró en este episodio un nuevo frente de batalla pública. Sheinbaum incluso ironizó sobre la magnitud mediática que estaba tomando el caso. Dijo, con cierto tono de fastidio, que le habían quitado la visa al hijo del expresidente y eso ya se había convertido en un escándalo mundial. Con esa frase buscaba minimizar el peso del episodio frente a la prensa, aunque al mismo tiempo dedicó buena parte de su conferencia a defender a López Beltrán y a cuestionar el criterio de Washington. La presidenta también fue enfática en un punto legal que no es menor. Explicó que en México no existe, hasta ahora, ninguna investigación abierta por parte de la Fiscalía contra Andrés Manuel López Beltrán, y aclaró que el simple hecho de que Estados Unidos le retire una visa no activará automáticamente un proceso judicial en su contra. Fue clara, si en algún momento aparecen indicios de un delito, su gobierno no encubrirá a nadie, sin importar su apellido o su cargo, pero tampoco abrirá una causa solo porque un país extranjero tomó una decisión administrativa. Este no es el primer momento en que el nombre de la familia López Obrador se cruza con la política exterior de Trump en los últimos meses. En junio, el propio expresidente reapareció públicamente con una carta de respaldo al gobierno de Sheinbaum, en la que cuestionaba el cambio de actitud de Trump hacia México durante este segundo mandato. Habló de un mandatario distinto al que él trató personalmente, más distante y más duro con su antiguo vecino y socio comercial. Aquella carta, en su momento, ya anticipaba una relación cada vez más tensa entre Washington y el entorno cercano al expresidente mexicano. Ahora, con la cancelación de la visa de su hijo, esa tensión pasó de las palabras a un golpe concreto y visible. López Beltrán no es un funcionario menor. Nació en agosto de 1986, estudió Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México y hasta mayo de este año fue el número 2 del partido oficialista como secretario de organización de Morena. Actualmente busca una diputación federal por Tabasco de cara a las elecciones intermedias de 2027. Eso significa que el caso no solo afecta a un ciudadano particular, sino a una figura con proyección electoral directa dentro del movimiento que fundó su propio padre. Y ese detalle no es casual. Estas revocaciones ocurren justo cuando México y Estados Unidos atraviesan negociaciones comerciales y de seguridad de fondo, en un momento donde Sheinbaum ha optado por colaborar de cerca con Washington para perseguir a los cárteles, pero al mismo tiempo ha rechazado con firmeza cualquier insinuación de una intervención militar unilateral en territorio mexicano, algo que funcionarios de la administración Trump han mencionado más de una vez en los últimos meses. La revocación masiva de visas se inserta justo en ese punto de fricción. Es una herramienta de presión que no necesita pasar por el Congreso estadounidense, ni por un tribunal, ni por una negociación diplomática formal. Basta con una decisión interna del Departamento de Estado. Ahí está la pregunta que queda abierta. Sheinbaum insistió en que su gobierno buscará mantener una relación de coordinación con Estados Unidos, pero sin subordinación ni intervención en asuntos internos. Dijo, con una frase que resume su postura, que México es un país libre, independiente y soberano. Pero al mismo tiempo reconoció que la respuesta pública de López Beltrán, con ese tono directo hacia Trump, no debería escalar aún más las tensiones entre ambos gobiernos, porque cada quien tiene derecho a expresar lo que decida. Lo que sigue sin resolverse es lo más importante. Estados Unidos no ha explicado, ni lo hará según su propia ley, por qué exactamente le retiró la visa a Andy López Beltrán. No hay una acusación formal, ni una causa penal, ni una investigación mexicana en curso.
Solo existe una decisión administrativa, tomada en silencio, dentro de una lista de más de 50 nombres, que crece desde hace casi un año, sin que la mayoría de esos casos salga jamás a la luz pública. Ese contraste es el corazón de toda esta historia. Por un lado, un gobierno estadounidense que actúa sin necesidad de mostrar pruebas, amparado en una ley que le da un margen de decisión casi total. Por el otro, una presidenta mexicana que exige evidencia antes de mover un solo expediente judicial y que insiste en que la soberanía no se negocia solo porque exista presión diplomática desde el norte. En medio de ese choque de criterios está una familia política completa, la que gobernó México durante 6 años, viendo cómo uno de sus miembros más jóvenes se convierte en el símbolo más reciente de una guerra silenciosa entre Washington y la élite política mexicana. Lo que sí queda claro es que la política mexicana y la diplomacia estadounidense están cada vez más entrelazadas, y que ese entrelazamiento empieza a tocar directamente a las familias que gobernaron el país. La pregunta que queda en el aire es si este episodio se queda ahí, como un capítulo más de una lista discreta, o si termina convirtiéndose en el punto donde la relación entre México y Estados Unidos cambia de tono por completo, justo a 1 año y medio de una elección intermedia que ya se perfila como una de las más tensas de la década. Cuéntame en los comentarios qué piensas. ¿Crees que estas cancelaciones de visa son realmente parte de una estrategia contra el narcotráfico? ¿O son, como dice Sheinbaum, una forma de presión política disfrazada? Si quieres seguir esta historia y las que vengan sobre la relación entre México y Estados Unidos, suscríbete al canal. Aquí seguimos de cerca cada movimiento.